El Algarve, Portugal, Praia da Luz, mayo de 2007. La escena era la quinta esencia de la paz vacacional. Una tarde suave, una familia británica de clase media alta disfrutando de una cena en un bar de tapas, a solo 50 metros de su apartamento de alquiler, en el complejo Ocean Club. Kate y Jerry McCann eran médicos, padres devotos, y ese año habían viajado con sus 3 hijos, la mayor, Madeleine, de 3 años, y los gemelos de 2. Habían establecido una rutina que, en retrospectiva, se convertiría en la médula de una agonía interminable. Cenaban con amigos, alternándose para revisar a los niños dormidos cada media hora. Esta rutina, diseñada para maximizar la intimidad adulta sin sacrificar la seguridad parental, demostró ser la grieta fatal por donde la tragedia se deslizó. El pánico comenzó a las 10:00 de la noche. Cuando Kate McCann entró al apartamento 5A, el silencio era diferente. Las persianas de la ventana de la habitación de Madeleine y los gemelos estaban levantadas, y la ventana, que debía estar cerrada, estaba abierta. Un aire frío recorría la habitación. El terror no fue gradual, sino instantáneo, visceral. La cuna de los gemelos estaba intacta, pero la cama de Madeleine, dispuesta cuidadosamente antes de la cena, estaba vacía. No había signos visibles de lucha, solo el vacío de un espacio donde debía estar una niña durmiendo. Kate gritó, un sonido que partió la tranquilidad de la noche portuguesa y alertó a Jerry y a sus amigos. La búsqueda inicial fue frenética, desorganizada, desesperada. Recorrieron el complejo, gritaron su nombre en la oscuridad, preguntaron a vecinos. Pero en esos primeros momentos cruciales, la escena del crimen, que aún no sabían qué era, fue catastróficamente comprometida. Decenas de personas entraron y salieron del apartamento, tocando superficies, moviendo objetos, sembrando el caos donde la meticulosidad policial debía haber imperado. La policía judiciaria, PJ, portuguesa, fue notificada, pero la respuesta fue lenta, plagada de ineficiencia y falta de coordinación, marcando un patrón de fallas que definiría la investigación durante los siguientes 17 años. No se acordonó la zona de inmediato. No se establecieron controles de carretera en las salidas del Algarve, y se perdió lo que los expertos forenses consideran la hora dorada para el rescate en casos de secuestro. La desesperación de los McCann fue magnificada por la indiferencia inicial y, posteriormente, por la hostilidad abierta de las autoridades locales. Este caso, más que cualquier otro en la historia reciente, nos obliga a mirar fijamente las fallas sistémicas que permiten que la verdad se evapore. La historia de Madeleine McCann es la crónica de un colapso en la protección de la infancia, de un secuestro perpetrado en la aparente seguridad de un complejo turístico y de una verdad enterrada bajo montañas de especulación y mala praxis. La magnitud de la tragedia y la constante lucha por desenterrar los hechos que el mundo parece querer olvidar es precisamente la razón de ser de este canal. Si usted siente esa misma necesidad de confrontar las verdades incómodas y analizar los expedientes que las instituciones prefieren archivar, le pido que se una a nuestra comunidad. Suscríbase ahora a Casos Reales No Explicados. Al hacerlo, no solo amplía nuestro alcance para documentar la sombra, sino que apoya directamente la investigación y el análisis forense de cada pista, cada expediente y cada historia que las autoridades o el tiempo han intentado borrar de la memoria pública. Las primeras 48 horas fueron una catástrofe de procedimiento, un eco sombrío de lo que la policía judiciaria denominaría más tarde una investigación políticamente delicada. Mientras la policía británica ofrecía su experiencia de apoyo, la jurisdicción portuguesa mantenía un control rígido, a menudo rechazando la asistencia crucial que habría asegurado la preservación de la escena. La limpieza del apartamento, la falta de toma de muestras de ADN en el primer momento y la omisión de interrogar a testigos clave antes de que abandonaran el resort, todo conspiró para sembrar una duda fundamental sobre cualquier evidencia que surgiera más tarde. Este fue un caso perdido en la burocracia, mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno mediático global. La ausencia de respuestas rápidas alimentó, inevitablemente, el monstruo de la especulación. El vacío forense, creado por la incompetencia inicial, fue llenado rápidamente por el rumor y la sospecha.
Un pantano mediático que convirtió a las víctimas en antagonistas. A medida que la búsqueda de un secuestrador externo se estancaba, la mirada de la policía judiciaria comenzó a girar hacia adentro, enfocándose en el círculo más cercano a la niña. Los propios McCann y sus 7 amigos que cenaban con ellos, conocidos por la prensa como los Tapas 7. La narrativa cambió de niña robada a una insinuación mucho más oscura. La posible orquestación o encubrimiento de una muerte accidental. Los McCann pasaron de ser una familia desesperada a sospechosos principales en el ojo público. Los interrogatorios se volvieron intensos y hostiles. La policía portuguesa, notablemente el inspector Gonzalo Amaral, que lideraba la investigación en sus inicios, desarrolló una teoría basada en la premisa de que Madeleine murió accidentalmente en el apartamento y que sus padres, en pánico, se deshicieron del cuerpo antes de reportar la desaparición como un secuestro. Esta teoría, aunque carente de evidencia física corroborada, permitió a la policía justificar su lentitud y su fracaso en la búsqueda de un depredador externo. La prensa británica y portuguesa se enfrentaron en un choque cultural devastador. Mientras los tabloides británicos defendían a los pobres McCann, la prensa lusa, alimentada por las filtraciones de la PJ, pintaba a los padres como fríos, calculadores y culpables de negligencia grave. Este circo mediático no solo obstaculizó la búsqueda de la niña, sino que creó un ambiente de extrema toxicidad que infectó cada desarrollo posterior en el caso. El punto de inflexión oficial ocurrió en septiembre de 2007, solo 4 meses después de la desaparición, cuando la PJ introdujo un elemento de evidencia que, aunque controversial y finalmente ambiguo, fue suficiente para formalizar la acusación: la evidencia canina. Equipos de perros detectores de cadáveres y sangre, Gonzo y Keila, fueron traídos desde el Reino Unido. Gonzo, el perro especializado en olor a cadáver, alertó dentro del apartamento 5A, y, de forma más significativa, alertó sobre un olor específico en la ropa que Kate McCann había usado la noche de la desaparición, la cual había sido guardada en una bolsa de plástico durante meses. Peor aún, Keila, el perro de rastreo de sangre, alertó en el maletero del coche que los McCann habían alquilado 25 días después de la desaparición de Madeleine. La implicación era escalofriante. Si había restos biológicos en 1970, la ropa y el coche, la niña podría haber muerto y haber sido transportada por sus propios padres. A raíz de estas alertas caninas, tanto Kate como Jerry McCann fueron declarados arguidos, estatus legal que en Portugal indica que son sospechosos formales de un delito. La presión era insostenible. Kate McCann se negó a responder a 48 preguntas que los investigadores consideraron cruciales, y el caso se convirtió en un nudo gordiano de desconfianza. ¿Por qué los perros alertaron en un coche, alquilado un mes después? ¿Cómo pudo el olor a cadáver permanecer tanto tiempo? Los McCann defendieron su inocencia con vehemencia, argumentando que la evidencia canina era circunstancial y que la ropa había estado expuesta a la contaminación cruzada de su vida diaria o del propio apartamento. Finalmente, en julio de 2008, el fiscal general portugués archivó el caso por falta de pruebas concretas y retiró el estatus de arguidos a los McCann, liberándolos de la acusación formal, pero sin liberarlos de la sombra de la sospecha que ya se había incrustado profundamente en el imaginario colectivo. El archivamiento del caso portugués no significó un cierre, sino una rendición forzada de las autoridades lusas ante la falta de una dirección clara. Este acto meramente legal sirvió para congelar la narrativa en un punto muerto doloroso, dejando a la familia McCann en una lucha solitaria y mediática para continuar la búsqueda de su hija, un esfuerzo que se vio continuamente obstaculizado por la propia policía y la prensa que, durante meses, había invertido su energía en probar su culpa en lugar de encontrar a la niña. La sensación de que los McCann habían sido abandonados por el sistema de justicia fue palpable, y el caso se transformó de una investigación criminal a un drama geopolítico y de relaciones públicas. La investigación entró en una fase de hibernación dolorosa, sostenida únicamente por la tenacidad de los McCann y la presión internacional, que obligó al gobierno británico a intervenir formalmente.
Años después del colapso de la pesquisa original en 2011, Scotland Yard lanzó la Operación Grange, una revisión exhaustiva y forense de toda la evidencia recabada por Portugal, que ascendía a más de 40.000 documentos. La Operación Grange desmanteló metódicamente la narrativa de la PJ, declarando públicamente que seguían tratando la desaparición como un secuestro y no como un caso de muerte accidental y encubrimiento. La magnitud de la tarea era inmensa. No solo tenían que investigar el crimen, sino también corregir los errores fundacionales de la policía portuguesa. La revisión británica identificó a 41 personas de interés, ampliando radicalmente el enfoque más allá de la familia. Sin embargo, al volver sobre las pistas portuguesas, la Operación Grange se encontró con el mismo problema que paralizó la investigación original. La contaminación masiva de la escena inicial hacía que cualquier evidencia biológica fuera inútil. La ciencia forense que podía haber resuelto el caso en 2007 era ineficaz en 2011. El caso McCann, en esencia, se había convertido en un problema de inteligencia, no de evidencias físicas. Uno de los testimonios más cruciales que los investigadores británicos revisaron fue el de la familia Smith, que afirmó haber visto a un hombre transportando a una niña con un pijama rosa, descripción que encajaba con Madeleine, cerca del apartamento a las 9:15 p.m., aproximadamente 45 minutos antes de que Kate descubriera el vacío en 1900. La cama. El hombre fue descrito como caucásico, cargando a la niña hacia la playa. Este avistamiento, aunque no concluyente, apoyaba firmemente la teoría del secuestro externo, pero fue inexplicablemente minimizado por la PJ en 2007. La investigación británica, aunque mejor financiada y más profesional, también comenzó a estancarse, consumiendo millones de libras esterlinas sin producir el avance definitivo. El fracaso no era solo policial, era también político. Las fricciones entre los gobiernos británico y portugués sobre la soberanía de la investigación y el intercambio de información fueron constantes. Los McCann, mientras tanto, continuaron siendo la cara pública de la tragedia, utilizando su fondo privado para pagar a investigadores privados y mantener la historia viva. Esta presión pública fue esencial, pero también generó un agotamiento y una fatiga en el público, a menudo exacerbada por las teorías de conspiración que florecían en la oscuridad de la falta de respuestas. La historia de Madeleine McCann se bifurcó. Por un lado, estaba la investigación oficial, lenta y burocrática. Por otro, la mitología, que sugería desde redes de tráfico de niños hasta el peor escenario de la implicación familiar. La tensión entre estas dos realidades impedía el progreso. El mayor obstáculo siempre fue la ventana temporal. El secuestrador, si lo hubo, tuvo un margen de apenas 90 minutos para actuar sin ser visto, y las autoridades le dieron 24 horas de ventaja para cruzar fronteras o esconderse antes de que se activara una alerta real. Las fallas de 2007 fueron un regalo para el perpetrador. Operation Grange pasó años filtrando miles de posibles líneas de investigación, descartando la idea de que la desaparición fuera parte de un plan criminal complejo, sino más bien un crimen de oportunidad. Un depredador que vio la ventana abierta, la persiana levantada y la niña dormida como una invitación fugaz. Esta conclusión llevó a los investigadores a buscar perfiles de criminales sexuales oportunistas que operaban en la región del Algarve en 2007, un enfoque que finalmente, más de una década después, arrojaría la única pista creíble en años, aunque el caso todavía se resiste a una resolución final que confirme el destino de la pequeña. La persistencia de los investigadores británicos en la búsqueda de este oportunista terminó cruzando una frontera legal y jurisdiccional que el tiempo había borrado. La narrativa del caso experimentó su cambio, más significativo en 2020. 13 años después de la Noche de Mayo, cuando las autoridades alemanas anunciaron que habían identificado a un sospechoso principal, Christian Bruckner, CB, un ciudadano alemán con un largo historial de delitos sexuales, incluido el abuso de niños, y que había vivido en el Algarve entre 1995 y 2007. CB cumplía con el perfil de un depredador oportunista, un nómada que se ganaba la vida con trabajos ocasionales y pequeños robos, viviendo en una furgoneta o en granjas,
abandonada cerca de Praia da Luz. Este avance no provino de la evidencia forense del apartamento, sino del análisis de datos de telecomunicaciones y el testimonio de un informante anónimo. La pista más incriminatoria fue el registro de un teléfono móvil. Los investigadores alemanes lograron establecer que el teléfono de Christian Bruckner se conectó a una torre de telefonía cerca del Ocean Club de Praia da Luz la noche del 3 de mayo de 2007, en un periodo que coincidía con la ventana de tiempo en la que Madeleine desapareció. Además, CB había estado en contacto con un asociado en ese momento, una llamada que, según los fiscales, era crucial para establecer su presencia en la escena del crimen. Las autoridades alemanas, basándose en la totalidad de la evidencia circunstancial, que incluía la proximidad geográfica, su patrón criminal y la posesión de una furgoneta Volkswagen Westfalia de aspecto inusual que fue vista en el área, declararon públicamente que asumían que Madeleine estaba muerta y que CB era el responsable. Esta declaración fue un giro radical respecto a la postura británica y la esperanza de los McCann. A pesar de la convicción de la Fiscalía alemana, obtener una acusación formal por el asesinato o secuestro de Madeleine McCann ha demostrado ser excepcionalmente difícil. La evidencia es fuerte en cuanto a su presencia y su perfil, pero sigue siendo circunstancial respecto al acto criminal en sí. Y lo que es más crucial, el cuerpo de Madeleine nunca ha sido encontrado. La PJ portuguesa, que reabrió el caso tras el anuncio alemán, y Scotland Yard han colaborado, pero la falta de una confesión o de evidencia forense directa que vincule a CB con la niña o el apartamento ha impedido el cierre legal. Bruckner, actualmente encarcelado en Alemania por otros crímenes, ha negado persistentemente cualquier implicación en la desaparición, aprovechando el fracaso inicial de la policía en 2007 para asegurar cualquier prueba física irrefutable. El caso McCann, por lo tanto, permanece suspendido en un estado de purgatorio legal. La historia de Madeleine se ha convertido en una herida que nunca cicatriza por completo. Un recordatorio sombrío de cómo la negligencia en las primeras horas puede anular años de investigación profesional. Los McCann siguen viviendo en esta dolorosa incertidumbre, con una convicción moral, pero sin la prueba legal final que les permita llorar a su hija o, con suerte, encontrarla. La última esperanza reside en un avance en la Fiscalía alemana o en la aparición de un testigo clave que rompa el silencio. Pero hasta que ese día llegue, la cama vacía en Praia da Luz sigue siendo el símbolo de un crimen que desafió toda lógica de seguridad y de una investigación marcada por las fallas humanas. La historia de Madeleine McCann es un expediente abierto que nos recuerda la fragilidad de la inocencia y el poder destructivo de la incertidumbre. La búsqueda de la verdad no termina aquí. Si usted ha llegado hasta el final de este relato, sabe que la oscuridad de estos casos requiere una vigilancia constante. No podemos permitir que estas historias se desvanezcan en el olvido o que los expedientes se cierren solo por comodidad. Para seguir investigando la próxima sombra en el expediente, le pido que active la campana de notificaciones de casos reales no explicados. Y por favor, use la sección de comentarios para sugerir casos reales específicos que usted crea que han sido olvidados o mal contados por los medios masivos. Díganos qué expediente de la historia criminal debemos desenterrar y analizar a fondo a continuación. Hasta entonces, manténgase vigilante.